Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog, soy el doctor Río Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de estenosis aórtica como parte de los temas que vamos a ver por el área de cardiología. Todas estas videoclases que vamos a tener son videoclases enfocadas para residentes, no tanto para el ENARM, que era lo que hacíamos previamente, y pues esperemos y sean de su agrado. Igualmente, las diapositivas y todo eso lo van a poder encontrar en la descripción del video a través de nuestro Patreon, ¿vale? Para que las puedan descargar y todo lo demás. Estas son algunas de las bibliografías que vamos a revisar. Es evidente que hacemos un análisis completo de todo el tema de estenosis aórtica y vamos a dividirlo en tres partes. En esta primera parte, en este primer video, vamos a revisar generalidades, algo de epidemiología, cuáles son las principales etiologías y principal, el diagnóstico por cuadro clínico, que al final de cuentas es lo más importante siempre que evaluamos a un paciente con un soplo cardíaco y demás. Entonces es importante reconocer, pues primero que el corazón va a tener cuatro válvulas cardíacas. Estas válvulas cardíacas, pues ya sabemos que son válvulas derechas y válvulas izquierdas. Las válvulas derechas, pues son la tricúspide y la pulmonar, mientras que las izquierdas van a ser la válvula mitral y la válvula aórtica. La que nos importa, pues es la válvula aórtica. Esta sabemos que va a conectar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es esta área que vemos aquí señalada, en dirección a la circulación sistémica, que va a ser, pues la aorta. ¿De acuerdo? También es importante reconocer que el área valvular normal de la aorta va a ser de 3 a 4 centímetros cuadrados, y cuando hablamos de la estenosis aórtica pues sabemos que se trata de una enfermedad progresiva en donde existe un empeoramiento de la obstrucción valvular. Y esto, ¿cuál es el problema? Pues que nos va a conducir a que nuestro paciente presente desde insuficiencia cardíaca, reducción del gasto cardíaco y muerte prematura, que son las principales dolencias que nuestro paciente puede llegar a presentar. La epidemiología es más frecuente que ocurra en la tercera edad y tiene mayor mortalidad en mujeres que en hombres. Va a tener una prevalencia creciente de 50 a 59 años, alrededor del 0.2% de la población. Sin embargo, conforme la población va envejeciendo, esta prevalencia aumenta. Mayores de 75 años tiene una prevalencia cercana de 2.8%. Aquí en este cuadro podemos observar la prevalencia en diferentes ensayos en donde se realizó la evaluación epidemiológica, en donde todo destaca que a partir de los 70 años es cuando ya tenemos estas curvas ascendentes de prevalencia. Entonces nuestra población en la cual vamos a sospechar de forma más frecuente cuál va a ser, pues obviamente en adultos mayores. Peor pronóstico en quiénes, pues en las mujeres, desafortunadamente, como la mayor parte de las cardiopatías. Es importante reconocer que al menos tenemos tres etiologías principales. Hay otras adicionales, pero estas son las que te tienes tú que saber sí o sí. La calcificación de la válvula trivalva, anatómicamente normal, pero que tenemos una causa degenerativa donde fisiopatológicamente existe un depósito tanto de calcio, de lípidos, etcétera, una reacción inflamatoria en ese sitio que va generando una calcificación y una obstrucción progresiva de la valva, de las valvas que tiene, ¿no? Entonces esta la va a ser la más frecuente que vamos a presentar. Sin embargo, también podemos tener pacientes que tienen un riesgo solamente por un defecto congénito de nacimiento. Hablamos de la aorta bivalva. Aquellos pacientes en los cuales existe una aorta bivalva porque así nacieron, tienen mayor riesgo de una degeneración de la válvula de forma más temprana. Y son los clásicos pacientes que en ocasiones podemos documentar que tienen la presencia de un soplo cardíaco. También la valvulopatía reumática no se queda atrás. Evidentemente en países en vías de desarrollo como en México todavía es una causa frecuente y pues se asocia también a alteraciones de la válvula mitral, que es lo más representativo de la cardiopatía reumática. Aquí tenemos algunas imágenes en donde vamos a ver tanto el cierre diastólico como la apertura sistólica que tienen las valvas, ¿no? Y esto nos permite saber cuáles son las características y sospechar a la hora de estar haciendo nuestro ecocardiograma cuál es la posible causa de nuestro paciente. Por ejemplo, en las reumáticas, observen cómo tenemos la presencia de la presencia también de causa degenerativa, lesiones predominantes, reacción inflamatoria y demás, y una apertura incompleta. Está totalmente modificada la estructura valvular, ¿de acuerdo? Y si lo comparamos al lado con la calcificación, pues podemos observar principalmente que tiene su defecto tanto en la apertura como en el cierre. Lo característico de esto siempre va a ser ver la válvula bicúspide. ¿Por qué? Porque esta válvula bicúspide, al tener dos valvas nada más, cuando abre o en su apertura tiende
a tener esta forma elíptica, ¿de acuerdo? Que eso es algo clave a la hora de su evaluación. El resto, vamos a tener una forma triangular, una forma de obstrucción, etcétera, ¿no? Además, es importante reconocer que esta enfermedad, si bien ya tenemos un sustento donde la válvula aórtica se va degenerando de forma progresiva, también tenemos que reconocer que existen varios factores de riesgo adicionales, entre los cuales tenemos hipertensión, diabetes y dislipidemia. Aquí tenemos un bonito diagrama en donde nos habla acerca de todo su contexto fisiopatológico, en donde tenemos tanto respuesta inflamatoria, respuesta por mediadores con liberación y depósitos de calcio por osteoclastos, células apoptóicas, macrófagos, osteoblastos, y que eso también va a condicionar obviamente o va a agravar si el paciente tiene hiperlipidemia, obesidad, alteraciones de la glucosa, disfunción renal, hipertensión, etcétera. Todo esto que condiciona, pues que mi corazón, al momento de tener una obstrucción en donde trata de salir la sangre, pues tenemos un aumento tanto de la precarga, alteraciones en el llenado ventricular, alteraciones como hipertrofia ventricular izquierda, también podemos tener alteraciones en el ventrículo derecho, congestión pulmonar y obviamente a la larga un peor pronóstico en nuestro paciente por todos los cambios hemodinámicos que están ocurriendo. Es importante también este cuadrito que es de la doctora Otto, en donde sale en el artículo del New England, que muy bueno el artículo, pues nos habla acerca de cómo son los cambios evolutivos de la fisiopatología de la estenosis aórtica. Sabemos que va a haber pacientes que son de riesgo inherente, aquellos que tengan algunas alteraciones genéticas, alteraciones por su morfología valvular, como pueden ser la aorta bivalva, la edad avanzada, el sexo masculino, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, fumadores, renales, etcétera, ¿no? Todo esto va a condicionar por diversos factores que todavía no nos quedan del todo claro y que se espera que en algún futuro puedan ser vías en las cuales podemos dar tratamiento médico, pues obviamente que no tengamos un inicio de la enfermedad y que este inicio de la enfermedad pues va a condicionar la famosa esclerosis aórtica. Aquí lo que tenemos es que hay una infiltración lipídica, también tenemos datos de inflamación, diferenciación miofibroblástica, etc. Posteriormente tenemos los otros dos etapas en los cuales tenemos la enfermedad progresiva. 10 al 15% de las esclerosis aórticas van a evolucionar. Tenemos aquí ya estímulos procalcificantes directos como estos dos y el estrés oxidativo, ¿no? Y ya por último tenemos la obstrucción valvular como tal, esto hablando obviamente de la estenosis aórtica degenerativa. Ya tenemos los nódulos de hidroxiapatita ya presentes, formación de calcio y formación de hueso. Y además de eso, lo más representativo a nivel cardíaco, pues va a ser esta hipertrofia ventricular que llegan a desarrollar los pacientes. Aquí tenemos otro diagrama en el cual podemos observar algunas alteraciones hemodinámicas y cardíacas que presentan los pacientes, desde hipertensión pulmonar, disfunción diastólica, reducción del llenado ventricular y también alteraciones en la función o en la evaluación del strain, hipertrofia ventricular izquierda, reducción de la reserva de flujo coronario, mismo que causa uno de los síntomas que es la angina, y fibrosis miocárdica. Entonces, necesitamos reconocer que clínicamente mi paciente puede presentar varios datos. Tenemos desde pacientes que son asintomáticos, pacientes que tienen síntomas y que es una cadena progresiva, como hemos visto, que va a generar que el paciente poco a poco vaya teniendo un peor pronóstico. Entonces, una vez que mi paciente presenta los síntomas, es el punto crítico en el cual yo como médico tengo que reaccionar y decir qué le voy a ofrecer a mi paciente. Para esto es importante reconocer lo siguiente. La disnea de esfuerzo o la disminución en la capacidad o tolerancia del ejercicio es el síntoma inicial más frecuente y el paciente usualmente se refiere a él presentando de que antes caminaba 4 cuadras, ahora ya mejor solo camina 2, antes realizaba muchas actividades en casa y de repente deja de hacerlas. Y no necesariamente que sea tan dramático en la familia que se den cuenta que el paciente ya dejó de hacer actividades, simplemente él se va limitando poco a poco. Pero pues eso no significa que algo ande mal. La angina son pacientes que al momento de realizar esfuerzo pueden llegar a presentar dolor por disminución del flujo coronario, la insuficiencia cardíaca y el síncope. Y aquí tenemos este gráfico representativo que hemos visto siempre en la facultad, que son de esos artículos que van a estar toda la vida del médico, en el cual tenemos por parte del Dr. Ross, que en aquella creación de 1968, o sea, hace muchísimo tiempo, ya describía en un grupo de pacientes cómo
era la evolución de los pacientes que no querían realizarse algún tratamiento. En ese caso, pues obviamente hablamos de que el riesgo quirúrgico era más elevado en ese entonces. Entonces, pues obviamente, una vez que inician los síntomas, vean cómo existe una picada de su esperanza de vida. Entonces tenemos un ascenso increíble de la mortalidad o descenso de la supervivencia, y que esto se traduce también de diferentes formas. No es lo mismo que el paciente debute con angina, debute con síncope o debute con falla cardíaca, como lo podemos ver aquí. Si mi paciente debuta con angina o es el único síntoma que presenta, su esperanza de vida es cercana a 5 años. Si es síncope son 3 años, pero si ya es insuficiencia cardíaca, su esperanza de vida es de menos de 2 años. ¿Cuál es la importancia de esto? Que desde el 68 nosotros ya reconocemos que el paciente, una vez diagnosticado por síntomas, tenemos que realizar una evaluación para definir cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Y eso es lo más importante y con lo que tú te tienes que quedar. Pero ¿cómo me doy cuenta? Pues obviamente tus datos pivotes, tu triada clínica clásica va a ser síncope, angina y disnea o insuficiencia cardíaca. Esa es tu triada clásica. Si tu paciente la presenta, aguas. Pero no solamente eso, tienes que reconocer, por ejemplo, hay pacientes que se están desmayando y que los está viendo el neurólogo, que los está viendo el cardio, pero los ve por otra cosa. Y se está pasando a lo mejor la evaluación o la exploración física correcta. Y eso, pues probablemente pudimos habernos notado, ponerle el estetoscopio a nuestro paciente y darnos cuenta que algo estaba pasando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la exploración física dos puntos importantes que son los que vamos a hablar: la palpación y obviamente la auscultación, que esto para las valvulopatías tiene que ser la ley. La palpación, ¿qué sabemos? Pues que si nosotros colocamos a nuestro paciente de cúbito lateral izquierdo, nosotros podemos palpar un impulso apical pero bífido. Este impulso apical bífido obviamente ya son en estenosis aórticas que ya están graves y avanzadas. Aquí lo que observamos o lo que sentimos es que son dos impulsos o dos golpes que se transmiten. Uno es debido a la contracción de la aurícula izquierda, que es este galope presistólico que también lo podemos ver reflejado en la auscultación con S4, y el otro es la contracción ventricular izquierda, ¿de acuerdo? Entonces es algo característico que puedes encontrar. En las obstrucciones graves, cuando tú estás auscultando a tu paciente y tú pones tu estetoscopio para auscultarlo, si pones primero la mano puedes sentir el frémito, que es tan grande el flujo de sangre que está pasando a través de esa válvula aórtica, que está tan pequeñita que está generando ruido o está generando vibraciones. Es el famoso frémito. También, pues esta es pregunta de examen clásica, el pulso carotidio. Pulso carotidio, recuerden que es un pulso que se conoce que es un parvus et tardus, la presentación de su pulso. Es de baja amplitud y es retrasado. ¿Esto a consecuencia de qué? Pues que entre más severa es la enfermedad, el pico de presión está ocurriendo después de la sístole, y eso hace que el impulso que sale pues no es el más ideal, sino que es un impulso chiquitito, es el famoso parvus et tardus, ¿no? Y la amplitud del pulso pues va a disminuir. Esto que van a escuchar a continuación pues es la exploración física, ¿de acuerdo? Si auscultan bien y si escuchan, se van a dar cuenta de las características del soplo. Entonces es importante reconocer que cuando nosotros estamos auscultando a un paciente, tenemos que hacer primero la evaluación de su tórax, ver todo lo demás, la palpación que ya dijimos, pero además tenemos que recordar dónde tenemos nuestras áreas cardíacas para auscultar, y obviamente nos tendremos que centrar en el foco aórtico. Y en alguna otra clase, si ustedes lo desean, podemos hacer ya una clase de semiología cardíaca, pero en este caso, dirigido, nos vamos a ir a auscultar el foco aórtico. Este foco aórtico, recuerda que su epicentro o donde vamos a escuchar este soplo cardíaco de la estenosis aórtica va a ser en el segundo espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal derecha. Hay algunos pacientes que tienen una obstrucción tan grave que se ausculta directamente en el ápice, y hay otros fenómenos que vamos a ver después. Vamos a auscultar un S1 que va a ser normal. Vamos a auscultar también un soplo que va a ser mesosistólico, crescendo decreciendo, que es la famosa presentación en diamante. Tiene un inicio corto, una intensidad media a alta, es un soplo que se escucha mucho y es audible tanto con la campana como con el diafragma del estetoscopio. Va a tener una irradiación característica este soplo, que es hacia el hueco supraesternal, arterias carótidas, hueco supraclavicular, y además usualmente tenemos un S2 que es único y suave. Cuando está muy grave la enfermedad puede haber un desdoblamiento paradójico. En la siguiente diapositiva vamos a volver a escuchar el soplo para que tomen atención.
Entonces, si se dan cuenta, este soplo es súper característico y obviamente no hay razón por la cual se nos pueda pasar por alto. Si nosotros hacemos una representación de la auscultación del paciente, tenemos que entender que pues tenemos un S4, que ya comentamos que se puede presentar, un S1, un S2 y en raras ocasiones un S3. Entonces, en la auscultación, pues tenemos que reconocer el S4, lo podemos observar, o más bien escuchar, siempre cuando el paciente tenga ya alteraciones de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Esas alteraciones que puede llegar a presentar a menudo están presentes por una hipertrofia ventricular izquierda y una mala distensibilidad del ventrículo izquierdo. También podemos reconocer posterior al S4, acuérdense, un S1. Un S1, usualmente la intensidad va disminuyendo a medida que la función del ventrículo izquierdo va empeorando. ¿Esto por qué razón? Porque ya no es la misma cantidad y fuerza que tiene ese ventrículo para pasar la sangre a través de esas válvulas. Posteriormente tenemos el soplo, después de S1, que usualmente lo vas a encontrar normal. Después tenemos este soplo que es sistólico, mesosistólico, es áspero, llega a su máximo sobre la diasístole y entre más avanza, más se hace más intenso y obviamente aparece en etapas posteriores. Y de ahí es de donde sale que posterior el paciente desarrolle el pulso parvus et tardus. Tenemos después S2, S2 tiene dos componentes, acuérdense. En el componente A2 la intensidad disminuye a medida que evoluciona la estenosis y también el S2 usualmente se va volviendo más suave a medida que va disminuyendo intensidad el componente aórtico, ¿no? De S2. Se puede volver paradójico en qué situaciones, pues cuando la estenosis aórtica ya se encuentra muy grave. El S3 por su parte se va a presentar ya en etapas muy avanzadas y no estar reflejando que el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca. Y ya por último vamos a comentar estos marcadores clínicos de severidad. Usualmente es parte de lo que ya estuvimos revisando. Recuerda que el soplo cardíaco, cuando son de intensidades muy elevadas, arriba de 4/6, que es una de las clasificaciones que existe, es un dato de mal pronóstico y es un dato de severidad. Disminuye esta intensidad del soplo en pacientes que ya tienen una alteración o una disfunción del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, aquellos pacientes famosos que vamos a ver más adelante con esas estenosis aórticas de bajo flujo, bajo gradiente y que además tienen febri reducida. También puede aumentar el soplo, la intensidad, cuando tengamos estados hiperdinámicos. Anemia y alteraciones tiroideas como tirotoxicosis son los principales. Disminución o ausencia de S2 cuando tengamos hipertensión pulmonar. Puede aumentarse un poquito más, S2 paradójico si ya lo sabes. La desaparición del clic eyectivo mientras más va avanzando la enfermedad. También un galope presistólico y el pulso parvus et tardus. Parvus et tardus lo vamos a tener en qué situaciones, cuando tengamos una obstrucción de la válvula arriba del 75%. Y con esto hemos concluido lo que es esta primera parte del video de estenosis aórtica. Recuerda que en las siguientes dos vamos a revisar diagnóstico y nos vamos a revisar tratamiento para que no te vayas a perder ninguna de ellas. Soy el doctor Darío Treviño, esto es Red Médica Blog y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.